Y gracias a todos por el tiempo y bienvenidos a este webinar donde vamos a explorar diferentes caminos de la inteligencia artificial para lo que podamos hacer. Voy a compartir mi presentación. Pati, si me puedes dar el acceso. En un segundito que comparto la presentación. Pati. Sí, ya está, ya está. ¿Ya está? Ahí está. Y empezamos. La inteligencia artificial es algo mucho más usual de lo que pensamos. De hecho, está con nosotros desde los años 80, donde a partir de los grandes volúmenes de data, que en ese tiempo eran grandes volúmenes y hoy en día entrarían en un mega, los científicos empezaron a preguntarse cómo hacer para darle mayor velocidad al análisis y al entendimiento de esta información. Para resumirlo en términos sencillos, inteligencia artificial se apoya mucho en tres conceptos. Uno es la inteligencia artificial como título, que es el entorno en el cual una máquina trata de imitar a un ser humano. Pero para imitar a un ser humano, antes esta persona tuvo que haberla educado. El ejemplo más gráfico es una persona de 70 años tratando de enseñarle toda una vida de experiencia y conocimiento a un niño de 3 años. La máquina se comporta de esa misma manera. Al principio imita, al principio copia las mismas acciones que ve enfrente y después trata de tener una decisión propia. Es decir, bajo un propio criterio, tomar decisiones acertadas. A eso le llamamos nosotros Machine Learning, que es esta estructura de diferentes variables en el cual una máquina trata de tomar una decisión. El proceso por el cual se entiende que la máquina va a acertar o no en la decisión se le llama Deep Learning, que no es otra cosa que el entrenamiento constante de la prueba y el error, hasta que la máquina acierta en la decisión que el ser humano más le interesa. Por ejemplo, si ustedes están caminando por calle y van a cruzar la pista, el entorno de la calle, es decir, reconocer los edificios, los semáforos, a las personas, se le llama inteligencia artificial. Todo aquello que emula la vida humana. Al cruzar la pista, mirar el semáforo y ver si está en rojo o en verde, se le llama Machine Learning, que es la decisión de tengo que esperar a tal o cual situación para poder cruzar la pista. Deep Learning vendría a ser el aventurarse a cruzar aun cuando el semáforo te da a ti en rojo, porque sabes que no hay autos cruzando. Una máquina sin eso no podría decidirlo. ¿Cómo intersecta la inteligencia artificial con recursos humanos? De hecho, esta experimentación se viene dando ya desde los últimos 10 años, en los cuales Finlandia, que fue el que dio uno de los primeros pasos en esto, se preguntó en cómo hacer para que toda esta información que el colaborador estaba compartiendo con su entorno pudiera ser entendida de la mejor manera y así simplificar procesos. Uno de los tres aspectos que a mí más me llama la atención cuando veo inteligencia artificial con recursos humanos es en la posibilidad de poder entender diferentes currículums en diferentes momentos del tiempo frente a un participante que está postulando a un cargo, pero no hacerlo en diferentes tiempos, sino en una sola base de datos. Entonces, cada vez que un postulante interactúa con una posición, debería quedar registrada esa información para el siguiente entrevistador. Entonces, esa ha sido una de las aplicaciones más interesantes que se han visto en inteligencia artificial. Lo otro es, siempre hemos medido las competencias y las habilidades del colaborador. Es más, es casi una métrica indispensable en la gestión de personas. Pero no entendemos bien cómo es que esta evolución del colaborador a lo largo del tiempo ha alterado, debido a factores externos, llámese lo anímico o la casa o la carga de trabajo, a su rendimiento. Lo que nos permite hoy en día la inteligencia artificial es en generar patrones por cada colaborador, de manera que segundo a segundo podamos ver su evolución y hacer una medición en tiempo real, que es un término que se usa mucho también en inteligencia artificial, de cómo es que va manejando la empatía, la perseverancia, la seguridad y todos estos factores blandos que nosotros vamos revisando en la productividad. Un tema también muy interesante en usar la inteligencia artificial es en el clima laboral, algo en el que las corporaciones a nivel mundial han invertido muchísimo dinero, pero en algunos casos quedaba en blanco y negro, es decir, en papel, o quedaba simplemente en acciones puntuales o en eventos.
la gestión de clima laboral usando inteligencia artificial se potencia. Se potencia multiplicado por 1.000.000. Así de veloz es. ¿Por qué? Al tener patrones de cómo es que el colaborador se desempeña en diferentes momentos del tiempo y en diferentes funciones y ante diferentes personas, como el líder y los colaboradores que lo rodean, tú puedes saber cuáles son los puntos de inflexión en el cual el colaborador decae en alguna habilidad o en alguna competencia y en cuáles más bien se empodera. También puedes saber cómo se interrelaciona a nivel social o a nivel emocional con los que tiene alrededor, incluso con el líder, que ha sido siempre un binomio que ha caminado en toda la gestión de clima laboral. Entonces, entre los que se pueden enumerar, esos tres son factores importantes para tomar en cuenta inteligencia artificial en recursos humanos. Me gustaría empezar a graficar el impacto que puede tener la inteligencia artificial en tres mitos, que son los que en los últimos años he escuchado más en corporaciones, a nivel global incluso, ¿no? En Europa, donde se piensa que todo ya está establecido, aún tienen estos tipos de creencias. Y el primer mito es, ¿es la inteligencia artificial subjetiva o objetiva o tiene un sesgo? O sea, se tiende a pensar que si una máquina va a tomar una decisión, se va a equivocar. Y si se va a equivocar, entonces es como que está aplicando demasiados estereotipos o está tratando de reducir su proceso de decisión a A o B, blanco o negro, uno o dos. Eso no es tanto así. Hoy en día, la inteligencia artificial no solamente mide un solo momento. Como pueden ver ustedes en el gráfico, un solo colaborador está expuesto a no solamente emociones que lo rodean, sino también a conceptos, a la gente, a las palabras, incluso a los recuerdos que tiene de otras situaciones. A lo que hemos llegado hoy día en inteligencia artificial es a construir una plataforma tan poderosa que lo que permite es que este solo colaborador pueda ser medido desde diferentes aristas, y eso le quita toda la subjetividad a la situación, porque lo vuelve más real, lo vuelve más tácito. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual un ser humano puede ser medido en el impacto con respecto a otro ser humano? Es a través de la expresión de gestos faciales, de las poses corporales o de la forma como hablamos. Eso dice mucho. En los proyectos que hemos tenido a cargo usando este tipo de inteligencia artificial, hemos notado que, por ejemplo, no es tanto lo que dices en una entrevista de trabajo cuando estás postulando a una posición. No es en las clásicas preguntas de cómo te ves de acá a 5 años y en el contenido de la respuesta donde subyace la realidad. Es en qué posición asumo yo frente a la pregunta. Por ejemplo, recibo la pregunta y reclino mi cuerpo hacia atrás. Entonces quiere decir que estoy un poco en evasiva. Y diferentes situaciones. Si yo dijera la persona está tratando de evadir la pregunta al ir hacia atrás, eso sería demasiado parcial. Estaría cayendo en un sesgo muy grande. Pero si yo luego combino esta información con los gestos, que tal vez es una sonrisa, y luego con una posición hacia adelante, que es como tomar impulso y luego ir hacia adelante, entonces estoy construyendo un patrón. Y es en ese patrón donde uno puede tener la certeza de que la inteligencia artificial sí sirve para definir el estado anímico o la situación real que sufre un ser humano. Usualmente, cuando uno quiere implementar este tipo de soluciones dentro de un corporativo, toma no más de 12 semanas. O sea, se dan cuenta la velocidad a la que hemos llegado nosotros ya a desarrollar herramientas para inteligencia artificial. Y cuando digo nosotros, me refiero a nivel mundial, todos los que estamos desarrollando este tipo de códigos. Y en 12 semanas de implementación, uno ya puede tener ese tipo de mediciones sin ningún problema en la organización. Este es un ejercicio muy interesante. Lo que les voy a pedir aquí es que observen detenidamente, por unos segundos, cada uno de los rostros, de A, B, C, D y E. Y luego decidan entregarle a uno de ellos $10.000, que es una especie de bonificación que su empresa les acaba de dar, es la única bonificación que van a recibir, y rápidamente tienen que encargársela a alguien porque ustedes van a salir a una reunión y no pueden llevársela consigo. Jorge, Vamos a tengo tomar. Slido para poder hacer el conteo, ¿te parece? Claro que sí. Les Sí. damos unos segundos a las personas que nos están escuchando para que registren los rostros de estas 5 personas y nos digan a cuál de ellas les dan $10.000. Sí, escojan una de ellas. Los tips, traten de escuchar la voz interna, aquella que cuando vieron los rostros dijo esta persona o esta otra,
y traten de anotar en las respuestas aquella primera persona en la que instintivamente decidieron que iban a entregar estos $10.000. Jorge, ¿me das pase para compartir el Slido? Sí, claro. Listo. Ahí está el código, pueden ingresar con sus celulares a Slido y respondemos las preguntas. Como pueden Solamente ver, tienen que entrar a slido.com, ponen el código y empezamos con las preguntas. sí. Como un consejo adicional, mientras estén observando los rostros, traten de, si están tratando de decidir entre uno, o dos o tres personas o todas, traten de colocar su mirada en el entrecejo, ¿no? En esta parte. A nivel cognitivo, cuando nosotros miramos tres posiciones del rostro, ¿no? El entrecejo, la punta de la nariz o esta zona superior de la boca, nuestro cerebro tiende a tener una amplitud con respecto a todo lo que vemos, es decir, captamos todo el rostro. Vamos bien con el B, el C, el A, el E, el D. A ver cómo vamos. Parece que el C va ganando, ¿no? Sí. Bueno, no se trata de que, o sea, es una votación grupal, es más individual. O Está sea, al entre... final luego, en la siguiente Tenemos tres diapositiva, opciones, ¿no? Tenemos sí, C, sí, A, son 5 opciones, a decir verdad. sí, son opciones. Tenemos el C, creo que es el predominante, y luego tenemos el A. A y B hay un empate. Bueno, Jorge, ¿quieres mostrar nuevamente tu pantalla para la siguiente pregunta? Sí, a ver, me puedes dar creo que tienes que dejar de compartir. Sí, ahorita dejo, listo, ya está. Listo, entonces, develemos el misterio. ¿Quieren saber ustedes a quién le entregaron $10.000? No, todavía no, porque tenemos la segunda pregunta, recuerdo. Ah, bueno, la siguiente pregunta es, ¿a quién no le entregaría ni un centavo, cierto? Es, Así el, es. es la contraposición. O sea, elijan entre A, B, C, D y E, cuál es la persona a la que, en apariencia, porque todo esto es en base a la percepción, no le entregarían ni un centavo partido a la mitad, como dice. Ahora sí, ¿me permites compartir la mía? Listo, vamos a la siguiente pregunta. Dame un segundo para cambiarla. Y ahí está la segunda pregunta. Es con opciones, ¿sí? Sí. No sé si la pueden ver. No, no la avanza, ¿no? A ver, vamos a ver la segunda. A ver, ahí está la segunda. ¿A quién no le darías? ¿A quién no le darías? Al E, dice. De hecho, este tipo de ejercicios son muy frecuentes en el reclutamiento o la entrevista con fines de reclutamiento usando inteligencia artificial. Hoy en día existen ya, no solamente bots, sino existen especies de entrevistadores virtuales, que son máquinas, que lo que te hacen es, te colocan situaciones como estas, o te indican párrafos que tienes que leer, y mientras lo vas leyendo, la máquina va determinando en dónde es que tienes mayor bloqueo, o cuál es tu comprensión con respecto a ciertas palabras, o incluso cuando el cerebro se coloca en esa situación, cómo respondes, ¿no? Ya, Muy Jorge. interesante. Ahora sí, puedes dar la respuesta. Ahora sí. Pasemos a la siguiente para saber a quiénes le entregamos $10.000 y a quienes no queríamos entregarle nada. La opción A y C corresponden a premios Nobel, es decir, personas que durante toda su vida han estudiado en el comportamiento humano y los derechos humanos para mejor y han ganado Nobeles. El B y el D son los más buscados por Estados Unidos, de hecho están en la lista de los 20 más buscados porque uno es un asesino en serie y el otro es un estafador de clase mundial. Y la opción E es
nada más y nada menos que el rapero más adinerado del planeta, ¿no? De hecho, él representa a los raperos más adinerados del planeta. Así que Y a él es el que le han dado el 52%, o sea, a él no le darían un solo centavo. Bueno, no lo necesita, pero no le darían nada. el tema es que se sabe que si tú le das a un rapero $10.000, lo más probable es que cuando te devuelva $1.000.000 o 10 millones, ¿cierto? Porque al final el valor del dinero es muy subjetivo para ellos. Pero bueno, ¿qué queremos demostrar con esto? Muchas veces la manera como percibimos nosotros la realidad, más allá del estereotipo, más allá de la estructura que nosotros tengamos para decidir las situaciones, puede generar barreras. Lo que hace una máquina, lo que hace una inteligencia artificial es, aprende de cómo tú has decidido, pero también aprende de cómo han decidido 1 millón de personas al lado tuyo. Es decir, puede aprender cómo deciden los 30 millones de peruanos con respecto a quién le darían $10.000. Y es en esa forma en la que cada persona particularmente decide, es que la máquina aprende y luego tiene un nivel de decisión mayor. Por eso es que se habla tanto de el poder de criterio de la inteligencia artificial. Sigamos. Mito número 2. Y es, ¿será una máquina lo suficientemente precisa para detectar emociones? Porque, vamos, los seres humanos, mientras más empáticos, mejores somos para reconocer emociones. Aun cuando se han descubierto que los sociópatas son los mejores en descifrar emociones, ¿cierto? Porque tienen esa desconexión total. Lo cierto es que hoy en día las máquinas llegan a un 99.7% de precisión con respecto a una emoción. Los seres humanos aún tendemos a confundir, por ejemplo, la sonrisa, que podría ser esto, ¿no? Incluso generando huellas en, la, en la parte que bordea los ojos, pero tendemos a confundir la sonrisa con la ironía. ¿Qué es esto? Que es estirar la comisura de uno de los extremos del labio hacia los costados. Una máquina no tiene eso. La pregunta es, ¿pero por qué es que una máquina puede llegar a ser tan precisa si un ser humano viene, ¿qué? 10, 20, 30 años aprendiendo con diferentes seres humanos en su vida? Y es que una máquina aprende no de 100 personas, de identificar la sonrisa o las emociones en 100 personas. Eso se hacía en el año 2000, donde solo tenías una base de 1.000 o 2.000 personas y tenías que aprender en base a esas fotografías. De hecho, muchas de las aplicaciones que existen hoy en día en la web solamente han sido entrenadas, es decir, la máquina ha aprendido de 1.000 o 2.000 personas. Pero hoy en día, al 2020, ya hemos llegado a tener estos códigos de inteligencia artificial entrenados con más de 14 a 20 millones de personas de diferentes partes del mundo, interactuando entre sí. Entonces, mientras más información, mientras más rostros de felicidad recibe una máquina, más aprende de cómo es que las diferentes formas morfológicas de la estructura ósea se comportan frente a una sonrisa. Y ese es el poder de la inteligencia artificial, ¿no? Puede ser tan simple si la entrenas con 2 fotos, y obviamente muy equivocada y muy errónea, o puede ser suficientemente acertada, casi al 100%, si es entrenada con 14, 20 o 100 millones de rostros. Una anécdota. En Shenzhen, en China, para detectar, por ejemplo, porque los chinos sabemos que no es que tengan poca expresión, sino que no tienen a tener mucha microexpresión o muchos gestos frente a las situaciones. Entonces, ellos tenían que detectar el momento en el cual un asiático o un chino iba a sentir furia, iba a sentir rabia, y eso se ve usualmente en la relación entre las fosas nasales y el entrecejo. Pero ellos no tenían eso, había mucha contención. Tuvieron que entrenar cerca de 500 millones de chinos, o sea, casi la tercera parte de su población, si no es la mitad, para llegar a saber exactamente el momento en el cual un chino iba a atacar a otra persona en la calle. Y eso lo hicieron en 3 meses. O sea, es una locura. Tercer mito. La inteligencia artificial usualmente es costosa y es muy difícil de entender, ¿no? Hoy en día, una implementación de inteligencia artificial en promedio está en $12.000. ¿Por qué? Porque existen suficientes librerías gratuitas con las que uno empieza a implementar un primer ejercicio de inteligencia artificial en las áreas de las empresas, sobre todo recursos humanos. Las que ven aquí son 3 aristas en las cuales inteligencia artificial ha apostado más para desarrollarse, que es en la contratación, en la retención del talento y en las analíticas, que es básicamente el análisis del desempeño de la productividad. Se dan cuenta cómo en esta intersección entre contratar y retener es que
se está desarrollando mucha mayor cantidad, no solamente de tecnologías, sino de emprendedores y de caudillos tecnológicos que quieren avanzar mucho más y profundizar. Todos ellos, sin excepción, iniciaron una implementación con $0. A veces se sorprende cuando digo eso y me dicen, es imposible empezar sin ninguna inversión. Es posible, porque tienes hoy en día una base de librerías gratuitas, como les comentaba, de cerca de 3.000 a 4.000 códigos. Es muchísimo. Entonces, empiezas a probar esos códigos con la data que ya tienes para luego ir en el camino complicando el asunto, ¿no? Y luego vas tomando ya algún esfuerzo de programación que tenga cierto costo, una implementación en nube, y luego a medida que tu analítica va avanzando, tu capacidad de inversión también lo tiene que ir haciendo, ¿no? Eso es muy interesante, porque algo que se dice mucho en las áreas de recursos humanos a nivel global es que ellos ven mucho el histórico, que es, yo Jorge trabajo en la empresa ABC durante 10 años, quiere decir que debo tener cerca de 40 o 50 evaluaciones, si se hacen trimestrales, de mi desempeño. Pero esa información es histórica, es como la información de la banca, es hacia atrás. Hoy en día la principal preocupación está en aquella data que no estoy analizando, lo que le llamamos data no estructurada, que es toda aquella información que tú has querido analizar de tu colaborador, pero no has podido porque no tenías la herramienta, como por ejemplo las reacciones emocionales en el rostro, como por ejemplo la forma en la que habla, si en la entonación te están diciendo algo importante o no. Hoy en día, con la ayuda de inteligencia artificial, ya es posible analizar esa data no estructurada y hacerla en tiempo real, hacerlo en unos días y hacerlo a un costo menor al que se tiene pensado. Todo lo que puedes lograr con herramientas de inteligencia artificial en recursos humanos se traslada mediante dashboards e histogramas. Es decir, la manera en la que nosotros hemos llegado a tener un punto de encuentro entre el área de recursos humanos, el área de TI o de innovación digital o transformación digital, como se haya reconvertido ahora, que es quien está manejando el código, y el evangelizador de la inteligencia artificial, que es básicamente la persona que está empujando el proyecto, que incluso dentro de la empresa puede ser el product owner. Entre esas tres personas o esas tres posiciones logran llegar a un acuerdo de que cada data que se analice producto de la inteligencia artificial sobre el colaborador va a ser visualizada mediante un dashboard muy simple o a través de porcentajes que se puedan entender en tiempo real a nivel transversal. Es decir, cualquier persona dentro de la organización, ya sea operativo, comercial o gerencial o de nivel C, que son los gerentes de plano superior, puedan entenderlo y puedan comentar sobre eso. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes que ahora que estamos en este mundo virtual, ahora que todas las reuniones ya no son presenciales y posiblemente no vuelvan a hacerlo, no en reuniones de 10 o 5 personas al menos? Pero una de las preguntas que me han hecho con mayor frecuencia en las últimas semanas es, ¿cómo sé yo en estas reuniones de frames, porque solamente veo cuadritos en la pantalla, ya no es que puedo yo percibir que una persona está incómoda o que una persona está aburrida, porque ya no es que la puedo ver, todo el mundo está como que tratando de posar para la foto en las reuniones en remoto? ¿Cómo que puedo saber si en verdad esta hora y media de conversación que hemos tenido, estas 2 horas de reunión diaria que tenemos son eficientes? Es decir, ¿cómo sé si la propuesta que yo hice del nuevo proyecto o si estos indicadores de resultados que acabo de dar de la semana pasada, ya sea de ventas, de comercial o de gestión, han funcionado bien en el equipo? O si la gente ha aceptado colaborar. Algo que se tiene en este momento, y voy a activar en este momento un video que me parece interesante, que se pueda ver, es cómo la inteligencia artificial hoy en día ha logrado llegar hasta tal punto en el que podemos nosotros medir en tiempo real lo que ocurre en el rostro de la persona que está del otro lado de la pantalla, y una vez que tenemos esa información, nosotros podamos llegar a tener data alrededor de esa información, como por ejemplo, no solamente es cómo la persona gesticula con el rostro, sino qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo, sin ser invasivos necesariamente, a nivel grupal, y de esa manera luego podamos lograr que esa misma persona encaje en un compósito que es la reunión, ¿no? Y puede encajar en este mismo frame como si fuera una especie de velo
sobre la misma conversación y podamos analizar los diferentes rostros, mientras yo estoy diciendo, por ejemplo, que hemos decrecido 15% de la semana pasada a esta semana, ¿no? O que vamos a tener que aplicar este proyecto a partir de ahora, ¿no? O que vamos a tener que tomar ciertas medidas. Entonces, hoy en día, estos códigos de inteligencia artificial, que como les decía, son muy sencillos de implementar, pueden ser una suerte de aplicación en la nube, que se conoce hoy en día mucho, que pueda ser descargada a la par de Zoom y pueda trabajar por fuera de Zoom para analizar toda esta información. Entonces, a partir de ahí tú podrías saber si hubo un 45% de sorpresa cuando yo dije, vamos a hacer un proyecto disruptivo para sacar adelante recursos humanos. Y la gente dijo, uy, con sorpresa, ¿no? Y luego un 68% de atención y un 90% de determinación, que es, vamos a hacerlo. Este es el poder que tenemos hoy en día usando inteligencia artificial de manera fácil, rápida y colaborativa, que es un término que hoy en día se escucha más, pero muy poca gente entiende. Lo colaborativo no es pedir por favor y esperar que la persona haga algo por mí porque yo no lo quiero hacer. Eso no es colaboración. Lo colaborativo es lograr que una, dos o más personas crean en tu propuesta, crean en tu evangelización y todos caminen en paralelo a su mismo objetivo. Esa es la colaboración. Y hoy en día la colaboración se da tanto dentro de la empresa como fuera. Una aplicación muy interesante también que se está construyendo, y ya está construida incluso, es algo que ya está en el aire, con respecto a medir uno mismo su propia productividad. Es decir, ya no estoy en la reunión en remoto, ya estoy desconectado, pero estoy trabajando frente a mi computadora. Y la pregunta de todo colaborador es, en estas 6, 8 o 10 horas que yo tengo frente a la computadora en este momento, ¿qué tan productivo soy? Es decir, ¿cuáles son mis puntos de inflexión? ¿En los que estoy muy motivado o los puntos en los que estoy muy desganado y tengo un poco de procrastinación o simplemente ya no me siento interesado por lo que estoy haciendo, por el contenido? Esta inteligencia artificial, que se llama espejo de productividad, es una forma en la cual tú te encuentras frente a tu propia cámara. Y la cámara, con la ayuda de este código de inteligencia artificial, lo que te permite es ir midiendo a través de un histograma los momentos en los cuales, segundo a segundo, minuto a minuto, o dependiendo de cada momento de la tarea, tú estás arriba o estás abajo. Ahora, ¿arriba y abajo de qué? Depende. Si quieres medir blandas, estarás arriba y abajo de la empatía, de la perseverancia, de la determinación, de la seguridad. Si quieres medir competencias, verás si estás muy bien leyendo y comprendiendo lo que estás leyendo, si eres organizado, si eres estratégico. La variable de medición la decides tú. Pero hoy en día tienes este tipo de herramientas que te permiten tú mismo ser tu juez. Entonces tú puedes evaluarte y recibes luego un reporte totalmente confidencial, porque esto es tuyo, que si quieres lo puedes compartir con tu líder, con todo tu equipo. Eso no es obligatorio. Pero le está permitiendo a las personas entenderse a sí mismas en el entorno laboral. Obviamente, les digo, si trasladas esto al entorno familiar o al entorno cotidiano, esto es muchísimo mejor, ¿cierto? Otra de las aplicaciones interesantes que se ha tenido con inteligencia artificial es en los llamados focus group, que hoy en día aún se siguen utilizando de la manera tradicional, pero se pretende reinventar totalmente. ¿Qué pasa con esos focus group? Que hoy en día estos focus pasan a ser una suerte de... Les voy a colocar aquí otro video para ejemplificar esto. Hoy en día, estos focus group pueden ser ciertamente manejados por ustedes mismos. Es decir, las personas liberan tanta información día a día que nosotros ya no sabemos si lo que está pasando en la realidad corresponde a lo que quieren. Entonces, a través de estas herramientas, por ejemplo, aquí, ustedes pueden ver cómo las personas, en el momento en que están reaccionando frente a lo que tienen expuesto, van a darte suficiente información en tiempo real para que tú puedas construir patrones. Entonces, esto también se puede dar dentro de los climas laborales, ¿no? Sé que hoy en día lo presencial ya no es lo más importante, pero la mayor cantidad de empresas siempre va a tener que entender al consumidor externo, al cliente, aquel que es beneficiado como usuario final, que usualmente está por fuera de la empresa. Y hoy en día estas herramientas te permiten tener este punto de conexión entre lo que la gente hace con tu producto, con tu servicio, con lo que tu colaborador, lo que tu colaborador hace dentro de la empresa
y reunir esos dos patrones. Eso se vuelve muy poderoso. Es el famoso conector entre cliente externo e interno. Y hoy en día, este tipo de inteligencias artificiales te está permitiendo llegar a ese nivel, no solo de precisión, sino a ese nivel de conocimiento, de cómo es que la persona acepta tu producto y servicio y cómo tú puedes ir cambiándolo, incluso a medida de que las personas lo aceptan o no. Los productos y servicios hoy tienen que ser mucho más híbridos y flexibles que antes. Por ejemplo, este es un caso en el que yo participé, incluso yo sostenía la cámara, y es un caso en el cual en un comercio común y cualquiera se trataba de evaluar cómo es que las personas iban reaccionando frente a lo que tenían en el mostrador. ¿Y cuál era la idea? La idea era ver si los helados se iban presentando hora por hora a medida que las personas reaccionaban bien o reaccionaban mal, o los cuales pedían más o menos. Y iban incluso presentando promociones y descuentos. Fue muy interesante. Vamos a regresar aquí. Entonces, va viendo cómo, a través de este tipo de herramientas, uno no solamente puede entender al colaborador de la empresa, del equipo, sino también puedes entender al cliente externo, que pasa a ser una suerte de feedback para lo que pasa dentro de la empresa. Otra de las grandes aplicaciones que se tienen hoy en día es en la seguridad del colaborador operativo, como se le denomina. Ese colaborador que está sometido a algún tipo de riesgo inminente, ya sea porque trabaja en industria, en mina, o manipulando algún tipo de componente o suministro peligroso. Hoy en día está viendo una especie de intersección entre lo que se entiende por la seguridad del colaborador frente a esta pandemia, que es la salud del colaborador. Ambos elementos ya se están unificando usando inteligencia artificial. Por ejemplo, si un operador de mina está a punto de ingresar a socavón o ingresar a sus operaciones, lo que hace la inteligencia artificial es medir si tiene colocado el casco a través de reconocimiento visual, si tiene los lentes, es decir, si tiene todos los protocolos de indumentaria para la seguridad. Pero también están usando, por ejemplo, termómetros en remoto para medir el calor corporal, o algo que es muy interesante, usan la lectura del lenguaje corporal para saber si la persona sufre dolor. Porque usualmente una persona cuando tiene fiebre se encorva. Es una posición que los médicos indican como la posición de sufrimiento, que es si estás sometido a un dolor de cabeza o tienes fiebre o toses, el cuerpo va a tender a comprimirse. Igual pasa cuando estás triste. Lo opuesto es cuando estás alegre, ¿cierto? Tu cuerpo se expande. Entonces, usando inteligencia artificial, también puedes saber el momento en el que el operador o el colaborador también está caminando un poco contraído y salta una alerta. En un comparativo de costo-beneficio, ¿no? Porque muchas veces se dice, pero ¿y qué pasa? Yo debería de invertir una vez a la semana en las pruebas para descartar si está contagiado o no, por ejemplo, en este caso de COVID, que es lo que estamos sufriendo. Eso te podría costar entre 200 y 360 soles, que se por prueba, eso se conoce. Pero si lo comparas con cuánto te costaría en verdad implementar una inteligencia artificial que te permita detectar eso, segundo a segundo, minuto a minuto y día con día, que claro está, no es una prueba médica, pero ciertamente es una herramienta poderosa porque es preventiva y te marca un patrón, no pasa a ser muy costosa por colaborador. Porque como les dije hace un momento, hoy en día puedes utilizar diferentes etapas de implementación, desde la gratuita hacia la que va costando de menos a más. Pero miren cuánto costaría tener a un colaborador en etapa de recuperación, que no solamente es porque va a estar en recuperación 14 días a 21 días o más, sino porque su productividad anímica va a disminuir. Y no me refiero a la productividad frente a la tarea que le has encargado o la productividad frente a la reunión en remoto. Me refiero a ese miedo que se tiene por las secuelas de la enfermedad o si me irá a recuperar o no, o si irá a contagiar a otra persona en mi casa. No está tomando mucho en cuenta hoy en día, pero es una variable muy importante que seguro en las siguientes semanas se va a destacar dentro de las empresas cuando se empiecen a integrar nuevamente. El impacto que tiene el costo sobre lo anterior es fundamental, ¿no? Es evidente. Entonces, ahí cabe la pena destacar por qué es tan importante utilizar ese tipo de herramientas y tecnologías frente a este tipo de situaciones de crisis. Entre los indicadores interesantes que hemos logrado nosotros en proyectos piloto, y le llamo piloto porque en los últimos 5 años hemos llevado a cabo tal vez 27 proyectos con diferentes corporaciones en Latinoamérica,
en los cuales hemos implementado inteligencia artificial para diferentes acciones dentro de recursos humanos. También comercial, también ventas. Es decir, pero al final el pivot de conexión era recursos humanos, era el ente conector de todo. Y los colaboradores que formaron parte de estos pilotos, que fueron evaluados, a quienes fuimos revisando en el transcurso de esta medición, eran principalmente colaboradores que tenían una productividad menor a la esperada o estaban disminuidos a nivel de registro emocional. ¿A qué me refiero con disminuidos? Porque esos términos son muy importantes. Sabes que un colaborador tiene bajo nivel de productividad por tus métricas. Eso no lo vamos a discutir. Pero ¿cómo sabes que un colaborador tiene un registro emocional disminuido? Si la posición, por ejemplo, un vendedor, que tiene una posición en la cual sus principales habilidades blandas tienen que ser la empatía, la perseverancia y la autoestima, aun cuando la autoestima es algo tan subjetivo, pero que tratamos de parametrizar de algún modo, entonces quiere decir que si este vendedor de un momento a otro no entiende los diálogos que tiene con el cliente, no entiende los diálogos que mantiene con el líder, y ciertamente no persiste en su ejercicio de querer vender o proponer o conversar acerca del producto, su registro emocional debe estar disminuido, es decir, debe ir en declive. Ahora, puede ser que esa persona cuando sale de esa posición laboral, cuando deja de vender y cuando llega a su casa, su registro emocional aumenta. Son esas fluctuaciones las que con esos proyectos de implementación tratamos nosotros de entender para luego resolver. 3 casos que les he traído hoy día. El primero es un casino. Al día 21, después de haber colectado la información de estos colaboradores y de haber entendido cómo estaban sus registros de empatía y perseverancia, que era lo que este casino pedía con urgencia, porque básicamente el piso de atención de un casino tiene que ser un piso muy empático, un piso muy dispuesto a resolver problemas o situaciones. Pero habían visto que el 100% de estos colaboradores que tenían bajo nivel de productividad estaban desconectándose mucho de la situación frente al cliente. Entonces, implementamos nosotros una inteligencia artificial que permitía evaluar los gestos que el personal de servicio tenía frente a los clientes. Y qué pasaba cuando el cliente le decía, por ejemplo, mira, tengo esta queja que no me ha ido bien por este lado, cómo respondía el colaborador. Entonces, a partir de ahí generamos nosotros un histograma, ¿no?, por cada uno de ellos. Y tratamos de ver los puntos de inflexión. Si este declive emocional o este declive de empatía, de perseverancia, se daba por una palabra que el cliente estaba diciendo, o se daba por una situación, de repente el líder estaba muy cerca y se sentía presionado, o se daba por un factor externo. Se colocaron las métricas correctivas, recursos humanos, en este momento, lo que hizo fue conectó las analíticas con su plan de capacitación, de entrenamiento operativo, y al día 21 se dieron los resultados esperados. Ellos esperaban un 15% de mejoría en empatía y perseverancia principalmente, y al día 21 llegamos al 17%. Al día 20 estábamos en 14.5, me parece, por ciento, 14.6. Entonces, cabe resaltar aquí que las analíticas por sí solas no funcionan. Las analíticas funcionan con acción, con ejecución. Es decir, si una empresa sabe todo acerca de su colaborador, cómo reacciona, cómo responde, pero no hace nada con esa información, entonces no va a haber ningún impacto. La idea es que esta analítica nueva, esta analítica que proviene directamente en tiempo real de lo que el colaborador quiere y desea y piensa, sea usada en el minuto siguiente, ¿no?, rápidamente. Otra casuística se dio con restaurantes de atención en salón, ¿no? Lo que hicimos aquí fue tratar de medir algo llamado calibración emocional, que es lo que lo comentaba hace unos minutos, ¿no? La calibración emocional es cuando yo soy diferente en mi puesto de labor a mi casa, o cuando estoy almorzando, o cuando estoy con amigos. Obviamente, todas estas mediciones se dieron en la etapa preemergencia, ¿no?, cuando todos interactuaban entre sí. Ahora tenemos otro nivel de medición que es mucho más en remoto. Aun cuando los operativos todavía siguen con protocolos de seguridad estando en reunión. Entonces, lo que hicimos aquí fue igual, medimos gestos, pero también poses corporales. Es decir, cómo es que el personal de atención en el restaurante, al ofrecerte la carta, se acerca, dónde tiene la posición de hombros, la posición de cadera y la posición de pies, que indican mucho el nivel de confianza y cercanía que tú quieres proyectar. Entonces,
ocurrió que recién en el día 7 llegamos al esperado, que era el 8% de lo que el restaurante quería como calibración emocional. ¿Y qué fue lo que se logró con la calibración? Que principalmente la seguridad, que es la seguridad de uno mismo, la empatía, nuevamente, y la perseverancia fueron fuertes en este grupo de colaboradores que usaron o respondieron con su analítica a esta situación. ¿Qué hizo el restaurante para convertir la analítica en un tema real? Fue que retroalimentó su protocolo de atención, porque todos los restaurantes tienen una especie de manual de uso de cómo un personal de atención, ya sea un mesero, se acerca y te dice buenos días, esta es la carta y hay un discurso, hay un guión. Y lo que hizo fue, utilizó dentro del guión las palabras en las que vio que el personal de atención respondía mejor. Por ejemplo, si yo me acercaba a una mesa y yo era el personal de atención y veía que el cliente me decía, ¿y qué tal? ¿Cómo estás tú? Y yo respondía bien y empoderado a esa situación, ellos utilizaban esa misma frase dentro de este guión de atención frente al cliente. Entonces, era las mismas palabras a las que habías relacionado bien, pero dentro de tu propio verbo, dentro de tu propio vocabulario. Y respondió bien. Los gimnasios es todo un mundo aparte. Se sabe que el producto principal de los gimnasios, a nivel de venta, no es tanto que tú vayas al gimnasio, sino que tú adquieras la membresía. Y si puedes adquirir la membresía de 1 año, de 2 años, es mejor para ellos. De alguna manera, eso convierte a los vendedores en una especie de agentes de bolsa, ¿cierto? De esas especies de lobos de Wall Street que tratan de venderte lo que sea, como sea. Lo que se encontró en esta evaluación que igual medía gestos faciales, poses corporales, pero además señales paralingüísticas, que no es otra cosa que medimos la forma como los vendedores hablan, en qué momento entonan mucho la voz, en qué momento hacen pausas incómodas, en qué momento repiten las palabras de manera compulsiva. La idea era detectar por qué era que los clientes que contrataban 1 año eran los que menos iban al gimnasio. No tenía mucho sentido, ¿cierto? Porque contratar 1 año y no ir más que 1 o 2 veces al gimnasio al mes resulta algo sospechoso. Hubo un hecho anecdótico porque se detectaron que dentro de los 5 perfiles de vendedores de membresía de gimnasio, habían 2 perfiles que estaban castigando mucho el trato con el cliente. Y era básicamente un perfil de vendedor que era muy empoderado, era bastante musculoso, frente a una persona que quería entrar al gimnasio para ejercitarse porque tal vez estaba un poco descuidado. Entonces, era como que este vendedor trataba de forzar, porque tenía una posición de poder, de, mira, yo soy tu futuro, o algo así, influenciaba negativamente la venta, porque al final el cliente se sentía como que intimidado y te daba la tarjeta de crédito como que ya que cóbrate, porque obviamente yo te veo a ti como que eres lo que quisiera hacer, pero no era la manera correcta de acercarse. El segundo caso era diferente. Este era más bien el vendedor agresivo, ¿no? El vendedor que te hace sentir como que no tienes dinero suficiente para pagar estar aquí, así que como no tienes suficiente dinero, tal vez no valga la pena el tiempo. Se da, ¿eh? Uno dice, no, pero eso no existe. Existe. Entonces, el cliente terminaba pagando la membresía por miedo a sentir vergüenza por parecer pobre o por parecer de menos dinero o por parecer de menos recursos. Es un hecho social, es un fenómeno social. Entonces, detectamos estos 2 perfiles y se trabajó mucho en esos 2 perfiles. Básicamente lo que hizo ya el área de recursos humanos de esta cadena de gimnasios, que dicho sea de paso, es hoy en día la más fuerte del Perú, lo que hizo no trabajó en el protocolo de atención, o sea, en el guión, porque se notaba que esas personas con un perfil tan marcado no iban a interiorizar con las palabras. Tampoco trabajaron el tema de intervenir en los cursos o en el entrenamiento. Lo que se hizo fue que se educó primero a su líder, que era el jefe de la sede, el jefe de cada gimnasio. Y como ellos le hacían mucho caso a su líder, porque es un fenómeno bioantropológico, aquel que es muy empoderado le hace siempre caso a alguien que entiende como jerarquía superior. Entonces, primero se trabajó en el líder y ese líder fue el que, a manera de mentor, más que coach, mentor, trasladó esa información o esa recomposición del comportamiento a este vendedor. Al día 45, tomó un poco más, habíamos llegado ya al 29% cuando lo esperado el gimnasio era el 25%. Entonces, son casos en los cuales proyectos que inician como pilotos, inician como
ciertos acercamientos hacia la inteligencia artificial, repercute al final en un status quo positivo que te permite avanzar. Entonces, viene la gran pregunta. ¿Qué debe hacer mi empresa con esta nueva analítica? ¿Qué debo hacer una vez que, uso la inteligencia artificial para medir a mi colaborador en diferentes espacios, ya sea mientras está hablando conmigo en remoto, mientras está en una reunión por Zoom o por cualquier herramienta en remoto, o mientras está él mismo trabajando algún tipo de proyecto, o mientras estoy evaluando a mi cliente externo en el punto de venta? Pero una vez que ya tengo esa información, que tal vez nunca la tuve, tal vez es información nueva, ¿qué debo hacer a partir de ese momento? Es decir, ¿cómo la uso dentro de mi área de recursos humanos? Yo tengo 3 propuestas, que son las que mejor me han funcionado. La primera es, usa la analítica de cómo tu colaborador responde frente a su posición de trabajo, a sus tareas, a sus responsabilidades, o hacia esta nueva normalidad, para potenciar tu plan de capacitación y entrenamiento, que ciertamente va a sufrir mejoras, va a sufrir cambios, porque ya no puedes reunir a 30, 40 personas en la sala para que un speaker o un motivador los entrene. Va a tener que cambiar. Entonces, si usas las analíticas y las usas para potenciar no solo el contenido de tu plan de capacitación, sino también los temas en los cuales los vas a capacitar. Y aquí les tengo un consejo. Traten de no caer en lo obvio de sobreentrenar al colaborador en lo digital. Porque por más que estemos en remoto, no quiere decir que estemos en un mundo necesariamente digital, ¿no? Lo digital siempre es una herramienta. Es como el teléfono móvil o el teléfono de cualquier tipo. El teléfono te sirve para comunicarte, pero si no sabes hablar o si no puedes hablar, muy poco te sirve. Entonces, el plan de capacitación lo que tiene que hacer es adaptarse a la nueva realidad del colaborador. ¿Cuál es la nueva realidad del colaborador? Mayor presión, porque tenemos que responder casi en menos tiempo a lo que en presencial nos tomaba más. Mayor nivel de atención, lo cual genera ansiedad, porque cuando están hablando ustedes en remoto se habrán dado cuenta que todos están muy pendientes de un cuadrado negro que es la cámara que tienen en la pantalla. Antes podíamos interactuar con rostros, ahora no nos vemos los rostros. Y lo tercero es que durante décadas, sin exagerar, tal vez 100 años, hemos vivido acostumbrados a tener tiempos un tanto holgados, extensos, con ciertos espacios para descansar el proceso mental cognitivo mientras hacemos las tareas. Hoy no lo tenemos. Hoy, no solamente por la emergencia, sino por la cantidad de trabajos y de cosas que hay que hacer, porque valgan verdades, todas las empresas, en Perú principalmente, no solamente es que tienen menos personal, sino van a tener también menos ventas y menos impacto en sus productos. Así que la capacidad de ser ingeniosos, reinventivos, disruptivos, está presente como una especie de herramienta en cada cabeza del colaborador. Entonces, el plan de capacitación tiene que adaptarse a eso, a esa nueva realidad. Lo segundo es, eh, invitemos a la gente de recursos humanos a que ya no sean coach, si es que tenían eso en mentalidad, sino se conviertan en mentores. ¿Cuál es la diferencia entre un coach y un mentor? Tal vez es obvio, pero cabe destacarla. El coach es alguien que te guía, es decir, se puede percibir como alguien que debiera estar al costado, pero en verdad está adelante y te dice, mira, esta es la ruta por la cual vamos a llegar o tú vas a llegar a tus objetivos. Pero para que lo logres depende de ti. Si tú no avanzas, mira, ya te dije cómo hacerlo. El mentor, en cambio, es alguien que está siempre al lado. Es un acompañante. Si tú no avanzas, el mentor no avanza. Y si por alguna razón te bloqueas, el mentor trata de darte suficiente cantidad de herramientas en su propia experiencia para que avances. Entonces, es una labor mucho más colaborativa. Mucho más. La tercera es algo que para mí es increíble porque soy un creyente ya que investigo el comportamiento humano desde hace 15 años. Para que te hagan una idea, ¿no? Solo en 15 años, yo, sin necesidad de la inteligencia artificial, antes de que tuviera yo la inteligencia artificial, tuve que descifrar a 200.000 personas, mirándolas, escribiendo en bitácora para tener una base de datos inicial antes de entrenar a la máquina. 200.000 personas es muchísimo. Ponerle la atención a una sola persona ya es difícil, 200.000 es increíble, pero es durísimo. Entonces, algo que noté es que lo que el colaborador reconoce como habilidades no necesariamente son sus mejores habilidades o son las habilidades mejor descubiertas. Entonces, hoy en día están naciendo los colaboradores híbridos
que son aquellos que tal vez son muy buenos con los números, muy buenos en la parte rutinaria, en la contabilidad tal vez, o en la gestión documentaria, pero también son muy buenos con las líneas de tiempo, con la estrategia, con dosificar cuándo se hace algo y cuándo no. Entonces, esas habilidades híbridas podrían reunirse junto con un motor de perseverancia, de autoestima que ya se innata. Es decir, hoy en día ya no tenemos el tiempo de esperar que nazca el líder y que se presente por propia vocación como si fuera un caudillo. Hoy en día tenemos nosotros el compromiso, como recursos humanos, de buscar ese ingrediente adicional en cada colaborador y extraerlo y trabajarlo y hacérselo ver. Estas herramientas de inteligencia artificial nos sirven muchísimo para eso, porque desde que nosotros podemos evaluar minuto a minuto, segundo a segundo, lo que una persona hace frente al mundo que lo rodea, y si su desempeño va bien hacia la función indicada, pero también es bueno en una función que no habíamos visto, es nuestro deber empoderarlo, prepararlo para esa responsabilidad. Entonces, es hoy en día tal vez el mejor binomio que existe entre tecnología y ser humano. Para no decirle máquina a ser humano, porque no hemos llegado a ese punto todavía, pero sí de tecnología y ser humano. Entonces, siguiente paso, ¿no? Ya tengo toda esta información, he navegado por una historia de cómo es que la inteligencia artificial puede tener impacto en recursos humanos, me doy cuenta que la inteligencia artificial ha estado siempre alrededor nuestro, está cuando envías un SMS, cuando whatsappeas, está en este momento cuando hacemos Zoom, porque dicho sea de paso, todas estas herramientas tienen un gran deep learning, que es un aprendizaje profundo detrás, está cuando pagas tu tarjeta de crédito, cuando pides un préstamo, está cuando pides un servicio por delivery. Es decir, está en cualquier lugar donde tú pienses. Pero, ¿qué hacemos al segundo siguiente de terminar este webinar? Les sugiero 3 pasos, de una manera organizada, para que en 12 semanas ustedes ya tengan una inteligencia artificial que, sin costar mucho, funcione muy bien dentro de no solo recursos humanos, sino toda la empresa, y que a partir de ahí pueda ir creciendo, generando analítica que no tenías antes tú de tu colaborador, pero que ahora te sirve para no solamente comunicarte mejor con él, sino también para mejorar su rendimiento y sobre todo, y lo más importante, ¿no? Que el colaborador se sienta feliz con lo que está haciendo, ¿no? Que se sienta muy bien en esa posición, no solamente en la función, sino en el equipo. Lo primero es, y te toma una semana, de las 12, definir el objetivo que quieres cumplir. Puede que sea muy obvio decir, ok, claro, sí, tengo que saber hacia dónde quiero ir, pero no es tan obvio en sí. Definir el objetivo tiene que ver no con lo que has hecho antes, que, vamos, tal vez hemos sido muy exitosos en lo que hemos hecho hasta ahora, pero ahora tenemos otra realidad. El objetivo que yo te invito a que tú elijas es aquello que no tenías antes, que sabías que era muy potente, muy importante, pero no sabías cómo descubrirlo en el colaborador o cómo hacer para tener esa información, pero que ahora sí puedes. Por ejemplo, si tenías un gran sesgo en el reclutamiento, es decir, contratabas a alguien, pero la persona solo se quedaba 3 meses, a 6 meses, o no funcionaba bien en la posición, y tú solamente tenías que recurrir a esta especie de garantía del reclutador para enviar a otra persona, o tenías que invertir mucho entrenamiento en ese colaborador para que se adapte, hoy en día ese puede ser tu objetivo. Puede ser, ok, voy a usar inteligencia artificial para analizar todos estos miles de currículos que ya tengo yo en PDFs, en Word, y que inteligencia artificial, usando el lenguaje natural, analice todas las palabras claves y me diga, mira, estos son los mejores para esta función. Eso se puede hacer. De hecho, es muy rápido hacerlo. O también tu objetivo puede ser, mira, tengo yo mi encuesta de productividad, mi encuesta de indicadores de habilidades blandas o de competencias, y quiero algo más, porque me doy cuenta de que no es suficiente. Entonces, utilizas inteligencia artificial para medir cómo el colaborador reacciona a nivel emocional frente a diferentes situaciones, que puede ser como un test cognitivo, en el cual presentas imágenes, textos, situaciones, y ves cómo el colaborador se siente abrumado o distensionado frente a la situación, y eso te da un indicador de en dónde es fuerte y en dónde no, hablando de habilidades y competencias. Entonces, eso puede ser un objetivo también. Es rápido, no cuesta y, así verdad, compromete a toda la empresa. Luego, durante las siguientes 9 semanas, una vez que ya has elegido el objetivo,
lo que puedes hacer es implementar tu inteligencia artificial propia de menos a más. Digo propia porque por más que, por ejemplo, yo tenga una inteligencia artificial que hace todo esto, se tiene que personalizar, tropicalizar según cada empresa. Y cada empresa es un mundo. Entonces, tu propia inteligencia artificial tiene que basarse en el objetivo anterior, el que hemos descrito, pero yendo de menos a más a nivel de recursos. Es decir, inicias la primera o la segunda semana diciendo, ok, ya tengo el objetivo, este es mi grupo de colaboradores, voy a usar estas herramientas que me dice Jorge, que me permiten evaluar a mi colaborador en remoto, y le pido permiso a mi colaborador para que lo haga y se va a divertir haciéndolo. Perfecto, entonces lo encuesto sin encuesta, y voy viendo en dónde es que es fuerte en habilidades blandas, en competencias, y lo hago día con día, porque a decir verdad, lo puedo hacer siempre. Entonces, eso te toma implementarlo 10 días, y exagero, y lo haces con tus propios recursos. No tienes que contratar un consultor adicional, no tienes que contratar la nube costosa de Amazon, ni nada de eso. Lo haces con tus propios recursos. Entonces, una vez que esos resultados, esas analíticas, las puedes conectar con lo que hemos dicho antes, con tu plan de capacitación, con tu plan estratégico de recursos humanos, o con tu perfil de contratación de nuevos colaboradores, con lo que sea, y tú puedes presentarle luego a tu gerencia, mira lo que hemos mejorado usando esta tecnología con nuestros colaboradores. Entonces ya puedes tú adicionarle mayor cantidad de recursos económicos, de infraestructura, tecnológicos, y puedes escalarlo. Eso te puede tomar las siguientes 7 o 8 semanas. Para que te lleve luego a las últimas dos, que es el punto 3. Usa el éxito que has tenido de las analíticas con, con el área de recursos humanos, con el colaborador y con tus líderes para replicarlo en las demás áreas de la empresa. Comercial, ventas, operaciones, diseño, planeamiento, todas las que tengas. Algo que es muy conocido con respecto a inteligencia artificial y se dice muchísimo, es que una vez que tú resuelves un problema en la empresa usando inteligencia artificial, esa misma inteligencia artificial termina resolviendo 8 problemas más. Es el típico factor de 1 a 8, le dice. Dentro de una empresa, vas por un solo problema a resolver y terminas resolviendo 7 u 8 problemas adicionales. Ese es lo potente de contar con información nueva, con data no estructurada, que es bien entendida por una inteligencia artificial y que es bien supervisada por el ser humano. Y para entender bien cómo es que una inteligencia artificial puede llegar a hacer todo esto, como le dije al principio, ustedes, nosotros, los seres humanos, le decimos a la máquina cómo tomar las decisiones. No es al revés. La máquina solamente reporta aquello que ha aprendido a hacer. En este caso, leer gestos. Pero la máquina no puede saber si una persona tiene alta empatía solo por leer gestos. Eso se lo decimos nosotros. Nosotros le decimos, mira, si ante esta foto la persona reacciona así, entonces quiere decir que su empatía es alta o su empatía es baja. Me quedan unos minutos y voy a contarles de una experiencia que tuvimos en nuestras evaluaciones de perfil emocional. Hay una diferencia entre la calibración emocional y tratar de determinar psicopatías en una persona. Por ejemplo, si una persona es sociópata, esquizofrénica o tiene algún tipo de desequilibrio, aunque sea químico, hay una forma de distinguir. La máquina diría, el sociópata sonríe mucho, entonces debe ser una buena persona, ¿cierto? Eso diría una máquina, pero sabemos que no es así porque tiene una especie de frialdad innata con respecto a sentir lo que el otro le está pasando. Pero, por ejemplo, si tú le enseñas a una máquina que frente a la foto de un bebé, una persona sin psicopatías reaccionaría con cierta ternura en los ojos, ¿cierto? Los ojos decaen, la sonrisa aparece y el cuerpo se encorva un poco, ¿no? La posición del abuelito, le dicen. Y eso es positivo, pero en cambio en el sociópata tal vez los ojos se abren, tal vez la ironía aparece, y eso no está bien. Entonces, el estímulo y la reacción a ese estímulo siempre te va a indicar hacia dónde tú enseñarle cómo debe tomar la decisión una máquina. O sea, cómo la máquina debe decidir si esto es sonrisa o es ironía, si esa persona tiene buen registro emocional o tiene una psicopatía. Siempre es el ser humano enseñándole a la máquina. Y de ahí es donde viene el poder de la inteligencia artificial. Les agradezco mucho por este tiempo. Vamos a dar paso seguro a preguntas y respuestas. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, o quieren compartir una idea conmigo, o quieren pensar en algún tipo de aplicación en el cual podamos seguir conversando,
ahí tienen mis datos. Hace poco he lanzado un canal en YouTube que se llama unicornia.xyz. Una vez a la semana estoy compartiendo videos hablando de cómo podemos reinventar no solamente industrias, sectores, pero también seres humanos, posiciones, incluso recursos humanos. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias en verdad por lo que nos has comentado sobre el uso de la inteligencia artificial. Súper interesante lo de cómo usar esta data no estructurada que tenemos las organizaciones, ¿no? Como gestualidad, tono de voz, no siempre tenemos la capacidad para analizarla y aprovecharla. De hecho, tenemos una pregunta justamente vinculada sobre eso, de Antonio Barranco, que dice, ¿cómo administrar los temas de privacidad con las tecnologías de reconocimiento facial? Sí. Existen dos caminos. El primer camino es entender que la privacidad de datos se da en entornos privados. Cuando estamos en una reunión de colaboradores, previo anuncio, es decir, esta sesión va a ser grabada, esta sesión puede ser monitoreada, los usuarios tienen un consenso colectivo de, ok, entonces la información que nosotros vamos a entregar en la reunión tiene que ser sobria, tiene que ser oportuna para que la privacidad de datos, o sea, tu espacio personal, no se invada. Ese es un espacio. Lo segundo, que es cuando ya quieres medir aspectos de mayor privacidad, como tu registro emocional o cómo me siento con respecto a A con B, sí requiere de un consentimiento expreso. Es algo que los que hacemos inteligencia artificial tenemos como una especie de credo. Es decir, cada vez que yo leo emociones, ya sea en una tienda, en un espacio colaborativo o en un espacio laboral, siempre le pedimos permiso al colaborador o a la persona que vayamos a medir. De, mira, esto es lo que vas a ganar y esto es lo que nos tienes que entregar, que es básicamente tus reacciones. Entonces, el consentimiento ya se ha convertido en una especie de nomenclatura, de procedimiento a seguir para llegar a eso. Pero existen mecanismos muy saludables para eso. Tenemos otra pregunta de Carlos Asín que dice, ¿qué herramientas se utilizan para hacer este reconocimiento facial en reuniones por videoconferencia? Okay. A nivel de código, lo que se hace es algo llamado programación primaria en Python. Bueno, Python es un lenguaje de programación. Programación primaria tiene que ver con que sin necesidad de acudir a una nube que procese data, esto es como una especie de API, y lo que hace es, cada vez que está activo el Zoom, este API, este código, es como una especie de velo que se coloca sobre el Zoom y es como si estuviera midiendo lo que aparece en mi pantalla. Es algo así. Es una interfase que está en el medio entre Zoom y tu cámara. Entonces, se activa a la par, corre a la par, está siempre en buffer en tu computadora y obviamente la data le pertenece a quien está activando el servicio. Una pregunta un poco de contexto, Jorge. No sé, ¿en qué tan lejos estamos, por ejemplo, ahorita, en qué etapa estamos viviendo? Estamos como en los 60, cuando las computadoras eran gigantes y eran del tamaño de un edificio. En inteligencia artificial, haciendo una analogía con la forma como han ingresado las computadoras al trabajo en las casas y en las organizaciones, estamos en los 60, estamos en los 70, esperamos que en la próxima década todas las personas en una organización trabajen con inteligencia artificial como se empezó a hacer a partir de los 80s y los 90s, por ejemplo, que todos empezaron a trabajar con computadoras. ¿Cómo lo ves tú? Estamos más como a principios de los 90 cuando llegó el Internet. Digamos, si tuviéramos que hacer una símil de cómo la tecnología está interactuando con los seres humanos, inteligencia artificial tiene el mismo efecto hoy en día que tuvo el Internet o el Explorer en los años 90 cuando recién arrancaron en la década. ¿Por qué? Porque es algo que todo el mundo sabe más o menos qué es. Es una palabra o dos palabras que se escuchan mucho, pero nadie entiende muy bien cuál es el poder que se tiene. Entonces, el mayor comparativo que se puede hacer, me parece, para determinar bien el estadio en el que está de evolución la inteligencia artificial, es como cuando tú aprendes un nuevo idioma. Imagina que en ese momento aprendamos alemán. Entonces, lo primero que tienes que hacer con el alemán es memorizar las palabras. Ni siquiera entender la fonética todavía de las palabras, sino memorizarlas. En ese punto estamos en desarrollo de inteligencia artificial, enseñándole a las máquinas el piso, las reglas fundamentales de comprensión. Tenemos que quemar todavía etapas, entender la fonética de las palabras, entender cómo se estructuran rápidamente palabras en oraciones, hablarlo fluidamente, hasta luego conversarlo con un alemán que lo tiene de manera nativa. Esos pasos se van a ir dando. Antes de la emergencia, se decía que nos quedaban 30 años de evolución para que una máquina llegara a tomar decisiones muy avanzadas, como por ejemplo,
la decisión de educar a un niño desde cero, por ejemplo, o la decisión de cuidar a una persona de manera autónoma. Cuidarla me refiero a protegerla. Hoy en día, la semana pasada tuvimos una reunión de los que hacemos Deep Learning a nivel global, los que hacemos ese aprendizaje profundo a nivel global, y lo que se habló es que se ha cortado el tiempo. Y hoy en día se espera que una máquina, por ejemplo, pueda tomar ese nivel de decisiones dentro de 14 años. ¿Por qué? Porque, paradójicamente, los principales agentes o embajadores del uso de la inteligencia artificial son las empresas, ustedes, los corporativos, las empresas que tienen colaboradores. Porque la inteligencia artificial se basa no se basa en código. Es la única tecnología que no se basa en código, sino en la información que ingresa constantemente a la red. Entonces, estamos en ese punto, ¿no? Aprendiendo recién las palabras y dando este gran paso hacia entender la fonética y construir oraciones. Y un poco entendiendo que estamos en esa etapa en la que las organizaciones, las corporaciones tienen ese rol importante para masificar esto, ¿qué recomendación le darías en términos de enfoque, de mirada, a quienes están pensando en empezar a usar inteligencia artificial en sus organizaciones? ¿Qué debería cambiar o cómo deberían verlo? El primer consejo que les puedo dar es que se dice mucho que hay que cambiar de mentalidad para usar algo. Pero vamos, por experiencia sabemos que la mentalidad no es un switch. Entonces, la mejor forma de cambiar la mentalidad es a través de la validación, que es algo en lo que yo creo muchísimo. Y la validación no es otra cosa que demuéstrame que funciona para yo creer en ello. Perfecto. Entonces, para demostrar que la inteligencia artificial funciona dentro de las empresas, lo que yo les invito es a tomar pequeñas muestras. Primero, en recursos humanos, para analizar currículos, por ejemplo, que es algo muy pequeño. No va a generar un gran impacto ni tampoco gran crítica, pero te va a permitir demostrar en gran amplitud cuánto puedes tú usar con lo que ya tienes en inteligencia artificial. Y luego vas avanzando hacia la capacitación, tal vez, hasta la medición de competencias, de habilidades, y cada vez que lo pruebes en un espacio pequeño o en una función determinada, esas analíticas las compartes con toda la empresa. O sea, toda la empresa tiene que saber qué es lo que se ha hecho como si fueran proyectos de experimentación y cuál ha sido el beneficio, el KPI o la mejora, o cuánto ha mejorado el EBITDA, por ejemplo, si ya queremos ser un poquito más gerenciales, o la eficiencia operativa, que también es muy importante. Entonces, esto es elegir batallas, pero también avanzar a través de la validación. Se dice a nivel corporativo, sobre todo en Europa, que son los que más han logrado utilizar inteligencia artificial en corporativos mayores a 1000 empleados o a 1000 colaboradores, que cuando tú logras distribuir 6 implementaciones pequeñas en diferentes áreas, esto tiene un efecto de red neuronal, es decir, se multiplica por toda la organización, por toda la empresa. ¿Por qué? Porque la data que usas para reinventar es la misma que se necesita para avanzar, o sea, para mejorar, para gerenciar planes. Entonces, esa es mi mejor recomendación. Empiecen desde pequeño, validen, y esa validación difúndanla y avancen hacia un objetivo más grande. Y si lo pueden hacer en invertir, más mejor, porque todos sabemos que cuando le tocamos la puerta a nuestro gerente y le decimos, dame X dólares para hacer esto, dicen, ahorita menos que antes. Entonces, si llegas y le dices, mira, voy a hacer esto con los recursos que tenemos, sin gastar más, y vamos a lograr posiblemente este beneficio, vamos a tener la puerta más abierta. Genial. Muchas gracias, Jorge. Jorge, muchísimas gracias por la conferencia que nos has dado. Realmente creo que has abierto una nueva posibilidad a las organizaciones, y sobre todo lo que comentas, que es empezar desde pequeño, ¿no? O sea, algo muy pequeño que pruebe que esto funciona para luego poder expandirlo en todas las organizaciones. Bueno, antes de terminar, solamente quería dar un par de avisos. Hoy a las 7 de la noche tenemos otro webinar. Es abierto para todo público, así que las personas que nos están escuchando pueden compartir el enlace que está en las redes sociales con todos sus colaboradores. El webinar va a tratar sobre cómo ayudarnos a calmar las emociones, a calmar un poquito el estrés que estamos viviendo actualmente a través del mindfulness. Entonces, todavía tenemos cupos, así que los invito a ingresar a las redes e inscribirse. También la próxima semana tenemos otro webinar sobre, vamos a compartir
todas las nuevas encuestas y cómo se va a dar el proceso de selección de las mejores este año, ¿no? Este año. Entonces, es el jueves 3 de junio a las 10 de la mañana. Los esperamos entonces. ¿Edu? Sí, yo solo quería agradecer a Jorge nuevamente. La verdad que súper interesante lo que nos has comentado. Yo diría más que interesante, es emocionante. Y más aún, emocionante porque me resuena en la cabeza cuando nos has comentado que estamos en analogía como en los 90, cuando entraron las computadoras personales así hasta en los hogares, ¿no? Significa que es algo que está ya prácticamente en un punto en el que muy pronto va a ser algo masivo y cotidiano, ¿no? Que interactuemos permanentemente con una máquina que maneje inteligencia artificial, ¿no? Y eso lo hace súper potente, ¿no? Hace súper potente que nosotros empezamos a familiarizarnos, inclusive a analizar qué tipos de perfiles queremos tener en las organizaciones para que puedan justamente ser como quienes nos ayuden a introducir estas nuevas tecnologías, ¿no? Sí, sobre todo porque tal vez la inteligencia artificial ha sacado lo que teníamos muy escondido a nivel de sociedad. Y es que mientras mejor entendamos al ser humano, más herramientas vamos a tener para prevenir y para mejorar. Para prevenir enfermedades, por ejemplo, y para mejorar nuestra respuesta a cualquier crisis. Entonces, hay que cobrar relevancia. Claro, justo es lo otro que también quería también poner sobre la mesa como algo que me ha impactado, ¿no? en esta conversación. Es que esta inteligencia artificial no solo te permite entender lo que está pasando ahorita, sino lo que va a ocurrir. Creo que esa capacidad predictiva es lo que lo hace más potente, porque por más que tú seas muy hábil leyendo la gestualidad de una persona o interpretando su tono de voz o inclusive analizando el contexto en el que se dan esos comportamientos, probablemente pueda fallar al momento de tomar una decisión de qué cosa va a ocurrir con esa persona, con sus interacciones en el futuro. Entonces, tener un aliado con la inteligencia artificial, la verdad que es algo emocionante. Sí, así mismo es. Y hoy en día, como les dije, se puede hacer sin inversión, prácticamente, y utilizando toda la cantidad de librerías gratuitas que se tienen alrededor, que ya están entrenadas para diferentes cosas. De acuerdo. Muchas gracias, Jorge. En verdad, creo que podríamos hacerte preguntas así por muchas horas. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas también que nos han acompañado ahora. Vamos a compartir esta presentación de todas maneras para que la puedan revisar en detalle y nos vemos en la próxima edición del Club Great Place to Work. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y que pasen un gran día. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Cuídense. Nos vemos Cuídense en la todos en próxima. casa. Chao, Chao, chao. nos vemos. Que estén todos bien.